Gloria a Dios. Dios te bendiga, oidor de palabra de Dios, de profecía, visiones, revelaciones, hermanos en Cristo. Un día más quiero dar gracias. Vengo con gratitud por amor a ti, por amor a todas las almas, por amor a Dios, por amor a mi alma, por amor a todo lo que hago para Dios. Quiero regalarles todo lo que hoy mi nazareno me manda a hablarles y a regalarles. Y ya les hablaré. Ahorita les quiero hablar de un siervo, de un profeta, de un rey que anduvo conforme al corazón de Jehová. Quiero hablarles un poco de todo esto y cómo Dios lo mandó a ungir, porque cuando Dios lo mandó a ungir era por un propósito, para hacerlo rey primeramente, pero primero, antes que todo, antes que fuera rey, para que nadie lo tocara, porque no pueden tocar a un ungido de Dios. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Hoy los quiero invitar al libro de Primera de Samuel, capítulo 8, versos 6, 7, 8 y 9. 4 versos. Pero primeramente les quiero hablar de los comienzos de este varón de Dios. Un varón que siempre caminó conforme al corazón de Jehová. Un varón que fue primeramente pastor de ovejas. Un varón que peleó con el oso y el león. Aleluya. Dice la palabra de la Biblia que cuando el Dios Altísimo mandó al profeta Samuel a ungirlo por rey, él estaba mirando a otros varones, creyendo que él era el ungido, el primer varón que él miró. Lo miró por su estatura, lo miró por su tamaño, por altura. Mas Jehová le dijo: tú lo que estás viendo no es lo que yo estoy viendo. Tú estás viendo el tamaño, pero yo estoy viendo el corazón del varón que va a ser ungido. Bendito Dios de la gloria. Este varón anduvo por valles de sombra de muerte. Fue un salmista, escribió muchos salmos. Fue un gran arpista. Aleluya, bendito Dios, Rababaisa. Dejó mucha descendencia. Este varón una vez le dijo a Dios que quería construirle un templo de mano. Él quería hacerle un templo. Pero Jehová le dijo: tú no me puedes construir templo a mí. ¿Por qué? Porque ya él había manchado sus manos de sangre, porque él había ido a guerras. Y no puedes hacerlo. También le dijo: pero si hay uno de tu descendencia que puede hacer templo, construir templo de manos para mí, aquí en la tierra, que es tu hijo Salomón, al cual yo pondré por rey. Aleluya. Y así se cumplió. El rey Salomón le edificó templo a Jehová. Pero también ese varón, un día que le tocaba estar en la guerra, no fue a la guerra, sino que salió al balcón de su casa y miró a una muchacha muy hermosa bañándose. Y entró le voy a decir, le entró la lascivia para querer conocer a aquella muchacha y la mandó a llamar.
Pero él no tenía que estar en casa ese día. Él tenía que estar en la guerra ese día. Y por eso le entró mal pensamiento y pecó. Aparte, quiso hacer cosas que no le agradaron a Dios. Porque de ese pecado concibió un hijo con esta muchacha que también pecó porque tenía su marido o su esposo, que fue Betsabé. Cuando ella le mandó decir a este varón que estaba encinta, que estaba esperando un hijo de él no quiso tomar responsabilidad en ese momento. Lo que quiso hacer es que Urías Eteo se fuera a acostar con ella para que le dijera a ella que estaba embarazada de él. Pero no era el propósito de Dios. Escuchen bien, esto no era el propósito de Dios. Estos eran los planes del rey, pero no los propósitos de Dios. En los propósitos de Dios no era que el niño iba a pasar como hijo de Urías Eteo. No, en los propósitos de Dios habían otras cosas. En el propósito de Dios se desagradó porque el rey también le mandó a dar muerte a Urías Eteo, un varón valiente, guerrero, brazo derecho del rey David. Escuchen bien. Y mintió. Sobre la muerte de Urías Eteo, él mintió. Y eso fue desagradable ante Dios. Y por culpa del pecado nació el niño, pero se lo tenía que quitar mi Señor para que mirara que él en ese día no tenía que estar en su casa, sino que en la guerra. Por eso, cuando mi Señor me dice, tienes que predicar, vengo, ahí cumplo con las cosas, porque si ahorita me hubiera quedado y no estuviera aquí, entonces mi Señor se hubiera desagradado, porque no estoy cumpliendo. Y Él en ese día no estaba cumpliendo con su compromiso de estar en la guerra. Aleluya, bendito Dios de la gloria, cuando Él pecó. Pero Él, cuando miró que el Dios Altísimo, el niño estaba enfermo, Él se arrepintió y empezó a hacer ayuno, silicio, en tierra, en ceniza. Empezó a arrepentirse, a clamar a Dios, a pedirle perdón a Dios y a hacer muchas cosas, a pedirle a Dios que lo perdonara. Pero el propósito de Dios era que no le iba a dejar el niño vivo. Y se lo quitó. Mientras él estaba ayunando, él no podía comer. Pero cuando el niño murió, él se levantó y fue y comió y bebió. Porque él ya no estaba afligido porque el niño ya se lo había llevado Dios al cielo. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Mas sus siervos, sus criados pensaban que él no iba a comer. Y le preguntaron, ¿por qué comes ahora que el niño se ha muerto? Y él les respondió, porque yo veré al niño en el cielo. Y mientras estaba en ayuno, el niño, él estaba clamando a Dios para que no se lo quitara. Pero cuando una vez ya Dios se lo quitó, él ya se paró y fue y comió. Gloria a Dios. Pero te voy a hablar algo de aquí, que por qué mi Señor lo mandó a ungir antes. ¿Por qué lo mandó a ungir antes? Porque cuando lo ungieron, nadie lo podía tocar. Después de ungirlo fue cuando él fue y peleó con Goliat.
venció a Goliat, porque ya estaba ungido también para Dios. Y él le dijo a Goliat, tú vienes con espada jabalina y con toda la armadura, porque Goliat venía con armadura en todo el cuerpo para protegerse de sus enemigos. Y le dijo David, mas yo vengo con el Espíritu de Dios. Aleluya. Y hoy te venceré. Le dijo, y hoy te venceré. Aleluya. Gloria a Dios. Y lo venció. Y con la misma espada de Goliat le cortó la cabeza. Y esa espada fue guardada. Esa espada fue guardada en la ciudad de Nob, una ciudad sacerdotal, que solo vivían puros sacerdotes en esa ciudad. Rabababais, aleluya. Ratakandara Basaya, Rakima Sohalaya, Lebrishemda. Y la palabra de la Biblia también la guardaron, esa espada, la envolvieron en un efod detrás de un velo. Y esa misma espada un día le volvió a servir a David. Aleluya, cuando andaba huyendo del rey Saúl. Bendito Dios de la gloria. Este hombre caminó conforme al corazón de Jehová. Este hombre le danzaba a mi Señor Todopoderoso. Cuando trajeron el arca del pacto, este hombre se regocijaba, este hombre le danzaba, este hombre le decía remolineando, 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 llegaremos a la casa de Jehová, aleluya, bendito Dios de la gloria. Este hombre se regocijaba con las cosas de Dios, este hombre tenía verdaderamente amor por el Dios Altísimo, y es lo mismo que debemos de hacer nosotros, tener el amor para Dios, así como el rey David, aleluya, bendito Dios de la gloria. Gloria a Dios. Por eso su mujer de él, Mical, se avergonzó cuando él danzaba, pero a él no le importó. Y no debe de importar nada, porque cuando hacemos algo para Dios es para Dios. No importa quién nos esté criticando, no importa quién nos esté señalando, no importa quién esté hablando. Porque nosotros aquí venimos a servir a Dios primeramente, antes que al hombre en la tierra, antes que a la gente en la tierra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y también les voy a leer un poco de la palabra. Y capítulo 18, primera de Samuel, versos 6, 7, 8 y 9. Y la palabra la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén. Honrando al Padre, al Verbo, al Unigénito, al Espíritu Santo, amén, amén y amén. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Ellas cantaban porque venían de recibir al rey Saúl y a David. Pero ellas cantaban, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y esto desagradó tanto al rey Saúl. Escuchen bien, aleluya, porque le atribuían más muertes a David que al rey Saúl, y eso desagradó al rey Saúl. Escuchen bien. Y es la alabanza que dice, Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba, aleluya, bendito Dios de la gloria. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo,
A David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino, dijo. Pero ahí estaba profetizando, porque el reino ya le venía. Bendito Dios de la gloria. Ahí estaba declarando el reino para David, porque ya estaba cerca de Jehová de quitarle el reino a Saúl para dárselo a David, que ya estaba ungido para ser rey. Gloria a Dios. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Desde ahí, desde ese tiempo, le desagradó y de ahí lo perseguía. Lo perseguía. Pero nunca le iba a poder dar muerte, porque por eso nunca lo pudo alcanzar. Porque donde quiera que David se iba, él no lo podía encontrar. David encontraba a él. Y David tuvo oportunidad de matarlo a él. Pero David sabía algo, que no podía tocar a un ungido de Dios, porque primeramente el rey Saúl fue ungido por Dios para rey. Y David ya estaba ungido para rey. Escuchen bien. Y cuando hay un ungido para rey, puesto por el Dios Altísimo lo protege. Pero ¿por qué mi Señor se desagradó del rey Saúl? Porque desobedeció. Porque primeramente también fue y consultó a la divina de Endor, pudiendo consultar con él o pudiendo consultar con un profeta o con el profeta Samuel. Me revela el Espíritu Santo, aleluya, bendito Dios de la gloria, gloria a Dios. Escuchen bien. También me revela el Espíritu Santo que el profeta Samuel quería mucho al rey Saúl, tanto que cuando mi Señor Todopoderoso lo quitó de ser rey, le quitó el reino, Samuel lloraba. Y él le dijo, no llores, y toma una redoma con aceite y ve a la casa de Isaí para que me unjas a uno por rey. Aleluya, gloria a Dios. Así es que fue como fue ungido David para rey. Y David hizo misericordia para la familia del rey Saúl, porque cuando el rey Saúl y todos sus hijos perecieron, que le dieron muerte, solo quedó un niñito que sobrevivió, que cuando su papá iba huyendo, el niñito se cayó, le cayó de sus manos, se golpeó la columna y quedó inválido, paralítico o deshabilitado, como quieras llamarle. Y ese niño se llamaba Mefiboset. Ese niño fue a vivir a un lugar muy retirado que se llamaba Lodebar. De ahí salió la alabanza. El rey te mandó a llamar. Y a él lo mandó a llamar el rey. Pero dice mi padre que a ti te manda a llamar el rey de reyes y señor de señores, para que vengas a servirle sus caminos. Aleluya. Para que vengas a servirle como yo le estoy sirviendo. Porque a ti que me estás viendo, te está llamando el rey de reyes y señor de señores. Pero a Mefiboset lo mandó a llamar el rey David. Aleluya. Para tener misericordia con él. Pero Dios tiene misericordia de ti. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Por eso me dio esta palabra, porque tiene misericordia de ustedes.
Porque el rey los está mandando a llamar. Que te acerques a los caminos de él. Aleluya. Que él tiene algo valioso y poderoso para ti. Aleluya. Bendito Dios de la gloria. Gloria a Dios. Hizo misericordia. Porque cuando el rey Saúl murió y ya David fue proclamado rey, se dieron todas las cosas que él había dejado. Por eso un día él preguntó: ¿habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? Y sí había uno, Mefiboset. Y Mefiboset tenía un siervo muy bueno. Este siervo se llamaba Siba. Este siervo, aunque Mefiboset no tenía nada, le siguió sirviendo. Pero fue muy bendecido. Gloria a Dios. Porque sin esperar él nada a cambio, fue bendecido Mefiboset. Escuchen bien, por eso nosotros no debemos de esperar nada a cambio cuando estemos predicando el bendito evangelio de Dios. Solo tener en mente que queremos salvar nuestra alma, y para salvar esas almas que ya Dios tiene ganadas, que le hemos arrebatado a Satanás. De eso me regocijo yo, de predicar esta palabra con amor, con denuedo, con santidad, con poder y gloria. Porque para eso me ha traído el Rey de Reyes, Señor de Señores, el cual te manda a llamar, para que te acerques a los caminos de Él. Ahorita que hay tiempo, mañana quién sabe. Todo lo que Él ha profetizado por mi boca se está cumpliendo. Se ha cumplido y se va a terminar de cumplir. Mi Espíritu Santo me revelaba mientras yo estaba meditando en la orilla de mi cama. El mundo ya está en guerra. No solo guerra de las guerras que Él ha anunciado, de narcos, de criminales, de pandilleros, de naciones con nación, de países con países, narcocomunismo. No solo esas son guerras. Ya no se puede vivir en este mundo, me decía el Espíritu Santo. Ya la gente quiere todo fácil. Solo entrar a robar. Y aquí me lo confirma mi Padre amado. Ya tú no puedes dormir tranquilo en tu casa, que ya se meten los ladrones y te empiezan a encañonar y se roban todo lo que tú has luchado por tener. Y eso me revelaba el Espíritu Santo. Ya el mundo está en guerra. Y solo me decía: solo ponte a orar más. Por eso es que, iglesia, despierta. Despierten, iglesia. Pónganse a orar. Pónganse a cuenta con el Dios Altísimo. El mundo ya está bien perdido, aleluya, bendito Dios, perdido en maldad. Cada día más muerte, más muerte, más muerte, más muerte. Y dice el Padre amado que siempre están echando la culpa que Israel esto, que Israel aquello, pero no. Ya lo habló mi Padre amado y me lo vuelve a dar para que lo hable. Que la misma gente terrorista se está levantando haciéndose pasar por comunicadores, por periodistas, y son terroristas. Y esas mismas terroristas son los que están dejando dar muerte a sus mismos gente allá en Gaza. Aleluya, Padre amado.
porque eso no va a parar. Y acuérdense que mi padre lo profetizó que no iba a parar, y no ha parado y no va a parar, dice el Espíritu Santo. Porque esto va a continuar y va a continuar y continuar, y van a venir más terremotos, más tempestades, y van a cumplirse todas esas profecías que él ha profetizado para Venezuela, para Centroamérica. Ya hay muchas guerras políticas, aleluya, muchas muertes políticas, dice el Padre amado. Le están dando muerte a muchos políticos. Todo lo que él ha profetizado se está cumpliendo cada día, cada día, cada día. Y ha profetizado diluvios, 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 y así se está cumpliendo. Que son lluvia, 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 y vienen más y más y más y más. Acuérdense que dijo que unos países van a ser más azotados que otros según su iniquidad. Aleluya. Entonces, les voy a terminar de decir que el rey David mandó a llamar a Mefiboset y lo trajeron a él y le dijeron: este es Mefiboset, el hijo de tu mejor amigo, porque él era mejor amigo de Jonatán, o Jonatán, como tú le quieras decir. Y le dijo el rey David a Mefiboset: desde hoy vivirás en la casa del rey, vestirás la ropa del rey y comerás en la mesa del rey. Aleluya. Y así lo hizo. Y a Siba le dio de ser su mano derecha, Mefiboset, porque Siba fue un siervo fiel. A él y a todos sus familiares empezaron a cuidar todo lo que el rey David les había devuelto a Mefiboset, lo que le había confiscado de todo lo que tenía el rey Saúl. El rey David se lo devolvió a su nieto, porque acuérdense que siempre no se habla de abuelos ni de nietos, siempre se habla del papá del papá. Acuérdense que ya les dije que si allá no decían que el abuelo del abuelo, no, allá decían el papá de fulano de tal, así. Y yo le puedo decir el abuelo, el rey Saúl, el papá, el Jonatán, y el hijo, que era el nieto, Mefiboset. Con Mefiboset hizo misericordia el rey David. Gloria a Dios. Y hay muchísimas cosas que seguir hablando del rey David. Hay muchísimas cosas que hizo para agradar a Dios. Caminó conforme el corazón de Jehová. Y para no hacer este video tan largo, hasta aquí les voy a dejar este mensaje, esta palabra de Dios. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Y les voy a regalar voy a dejarlo siempre en el libro de Primera de Samuel. De ahí les voy a hablar todo, y el último va a ser del Apocalipsis. Yo para la predicación o la prédica que me traigo, va a ser el capítulo 16 del libro de Primera de Samuel. Yo te bendigo con el amor de Cristo. Aún hay más de visiones, revelaciones y todo lo que yo hago para Dios con el amor, por gratitud, por gracia. Otra cosa que me revela el Espíritu Santo: el rey David halló mucha gracia en Dios. Dios halló gracia en el rey David. Dios ha hallado gracia en mí. Y yo quiero que Dios halle gracia en ustedes. Yo quiero que Dios halle gracia en muchos, como Él halló gracia en mí, como Él halló gracia en José, como Él halló gracia en el rey David. Aleluya. Bendito Dios de la gloria. Y quiero que también seas un ungido de Jehová. Porque Dios nos cuida siempre, pero cuando Él nos unge, Él nos cuida más. Dios está, ya les dije, con los que lo buscamos.
Aunque tú no seas un ungido de Dios, no seas un escogido, un elegido de Dios en el amado, y si tú lo buscas como yo lo busco, Él siempre va a estar contigo, porque dice la palabra de la Biblia, Dios está con los que lo buscan, Dios está con los que lo buscamos, y Dios no se aparta de nosotros. Tengamos un llamado o no tengamos un llamado, Dios está con los que lo buscamos, porque hay que tener esa comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Que el amén siempre es una confirmación, y el amén, las promesas de Dios siempre son amén, amén, que siempre son sí, sí, sí. Aleluya, gloria a Dios. Voy al siguiente video para hacerles la prédica de del siguiente capítulo que ya les dije, capítulo 16 de Primera de Samuel. Ahí nos vamos a quedar por este día tres predicaciones, y la última se la voy a dar en el Apocalipsis, y les voy a hablar un poquito de las profecías. Aleluya, gloria a Dios.